Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El marketing digital es uno de los pilares de toda empresa que quiere crecer y destacarse de las demás. Los tiempos cambian y las estrategias también. Para este 2023 se consolidan nuevas tendencias que están funcionando con resultados concretos. Estas estrategias de marketing digital se basan en las emociones e inspiración, lo que está logrando más éxito que aquellas enfocadas en los productos de manera tradicional. El público está más interesado en ver y escuchar experiencias únicas. Ya no basta con tratar de vender algo como sea. La envoltura, además de ser responsable con el medio ambiente, tiene que ser intangible, es decir, una emoción, un momento memorable, digno de ser plasmado en cualquier canal digital. Con la ayuda de la tecnología, el Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial y el software especializado, las empresas o emprendedores pueden hacer más con menos. Cada día las experiencias de compra se enfocan más en el cliente, en sus gustos y necesidades. Estas estrategias de marketing digital podrían ser arriesgadas o novedosas, pero están en tendencia. Hay muchas opciones dentro de estas estrategias, pero no todas proporcionan los mismos resultados. Por ello es importante analizarlas en detalle y elegir las que más te convengan. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des un fuerte like y por supuesto compartas esta información si es útil para ti. Si no lo es, igualmente comparte, porque puede ser útil para otras personas. Gracias y comenzamos inmediatamente. Número 1. Video marketing. Una de las estrategias más efectivas para generar tráfico y conversiones en una campaña de marketing es el uso de videos. Ten en cuenta que el avance tecnológico actual permite hacer, compartir y ver videos con una facilidad inusitada. Por ejemplo, hay herramientas que facilitan el trabajo enormemente como FlexClip, un editor online que viene con plantillas predeterminadas específicamente para esta estrategia de marketing. Si quieres hacerlo con un editor de escritorio, nada mejor que Filmora, con cientos de recursos fáciles de usar para el emprendedor. Te dejo los enlaces en la descripción para que los revises. Como parte de esta estrategia, los modelos más populares en el video marketing son testimonio de éxito. Esto genera un canal de empatía con el cliente, además de que permite compartir las opiniones reales sobre tu producto o servicio. Promocionales. Esto permite exponer las principales cualidades de un producto o servicio en poco tiempo. Recordemos que el video marketing aumenta la posibilidad de compra en un 64%. Tutoriales y consejos. La importancia de presentar consejos y tutoriales en torno al uso de tu producto o servicio. Esto mantiene un canal de comunicación útil y valioso con el consumidor final. Preguntas y respuestas. Muy pocos usuarios revisan los famosos facts. De ahí que podrías hacer una serie de videos con las respuestas que tus clientes están esperando. Esta estrategia sin duda crea una mejor experiencia para el usuario. Número 2. Marketing de experiencias. Para lograr una estrategia correcta en el marketing de experiencias, se debería establecer un nuevo canal de comunicación con el cliente. Es indispensable conocer sus necesidades, así como los impulsos que lo llevan a comprar tal o cual producto o servicio. Cuando una empresa aprende a crear múltiples experiencias para un solo producto, los clientes en potencia tienen más probabilidades de sentirse atraídos. Para tener un gran impacto se puede crear actividades que se adapten a cada experiencia, todas ellas dirigidas hacia un buyer journey, con una narrativa clara y honesta. Quizá podrías hacer un evento en vivo, mesa de debate, conferencia, feria de expositores, entre otros. A nivel online, un sitio web o una aplicación de realidad aumentada o 3D, donde el usuario sienta una experiencia diferente. La tecnología está cambiando la manera en que consumimos. Ya no basta con vender un producto. Los clientes quieren ser parte de la marca porque quieren identificarse y esperan experiencias memorables, irrepetibles, que los hagan sentirse únicos. Número 3. Marketing colaborativo.
El marketing colaborativo o co-marketing busca beneficiar a las marcas que colaboran en un mismo proyecto, potenciando el alcance, valor y rentabilidad de este, pero invirtiendo en partes proporcionales o únicamente la mitad del presupuesto que destinarían a una campaña. Esta estrategia consiste en que dos o más marcas con audiencias similares trabajen en la generación y promoción de contenido entre sus respectivos públicos. De esta unión se puede obtener como resultado más oportunidades de venta, una repercusión de la campaña, el reconocimiento de la marca, la creación de nuevas audiencias, la identidad de la marca. Los aspectos más importantes para establecer una campaña de marketing colaborativo exitosa son los siguientes: establecer las metas, elegir el socio indicado, escoger el contenido de la campaña, establecer reparto de tareas y responsabilidades, promocionar y evaluar los resultados. Número 4. Marketing conversacional. El marketing conversacional es otra estrategia del marketing digital que está en tendencia, cuyo objetivo se basa en la interacción de las marcas con los usuarios de manera espontánea a través de chatbots como Messenger, WhatsApp o conversaciones. El marketing conversacional permite avanzar hacia un modelo de interacción más fluido y personalizado con los clientes, complementando tus acciones en marketing, ventas y atención al cliente. Dentro del marketing conversacional existen 5 claves fundamentales para centrar nuestra estrategia y que sea efectiva. Interacción en tiempo real. El marketing conversacional te ayuda a conectarte de manera espontánea con los clientes en cualquier horario, utilizando chatbots y plataformas de mensajería instantánea. Escalabilidad personalizada. Una sola persona puede estar en contacto con distintos clientes apoyándose en la automatización y la inteligencia artificial para que la atención parezca siempre uno a uno. Atención en el engagement. La interacción uno a uno y en tiempo real permite evaluar rápidamente el interés de los prospectos. Aquí se habla de CQLs, la Conversation Qualified Leads, es decir, personas que están listas para entrar en contacto con un representante y evaluar si la solución ofrecida es adecuada para ellas. Un CQL se caracteriza por saltarse varias de las etapas por las que pasa un lead tradicional, como llenar un formulario, recibir emails de nutrición o agendar una llamada. Multicanal. El marketing conversacional se caracteriza por ser multicanal. Puedes hablar con las personas en los lugares y plataformas que ellas prefieran, ya sea tu sitio web, Facebook o WhatsApp. La idea es poder mantener múltiples conversaciones uno a uno en distintos lugares, pero integrando la información en un solo lugar. Todo en un contexto. Uno de los pilares del marketing conversacional tiene que ver con la posibilidad de comprender a la persona con la que interactuamos a partir de su comportamiento en línea y sus preferencias de navegación. ¿Qué páginas de tu sitio navega más? ¿O qué recursos descargó? Número 5. Marketing de Growth Hacking. La idea del Growth Hacking surge de una premisa muy básica: crecer, crecer y crecer. Cada decisión que tome un Growth Hacker irá destinada a hacer crecer la empresa. Cada estrategia, cada táctica o iniciativa tiene que ver con este objetivo. Para el caso, por ejemplo, de una startup, la pregunta sería: ¿cómo conseguimos crecer cuando acabamos de empezar? Entonces, la estrategia de marketing Growth Hacking busca conseguir más con menos. A nadie le gusta invertir mucho dinero en algo que no sabe si va a funcionar o en acciones que conllevan riesgos como la publicidad. Esto sirve para cualquier tipo de empresa, pero cobra especial protagonismo en una startup que intenta optimizar los gastos al máximo. Las herramientas digitales, especialmente las gratuitas, se convierten en las mejores aliadas de las nuevas estrategias de marketing precisamente dentro del Growth Hacking. Estas nuevas técnicas precisan de unos ingredientes esenciales. La creatividad, por una parte, es la base de la receta que consigue encontrar soluciones distintas a los problemas nuevos o a los de siempre. Análisis. El análisis es fundamental. Un Growth Hacker debe ser capaz de analizar los datos de comportamiento de los usuarios y del mercado para crear estrategias efectivas. Habilidades para gestionar. La gestión y administración de la cuenta es vital para alcanzar el crecimiento de una startup o empresa. Cabe recordar que no es una cuenta personal, sino de una empresa que merece especial atención. Entre los hacks exitosos utilizados por empresas encontramos los siguientes: pop-ups inteligentes. El uso de mensajes emergentes dirigidos al usuario es clave para la recolección de datos de nuevos clientes. Relaciona el contenido de valor con videos, libros electrónicos y material adicional que atraiga la atención e interés para tu cliente. Automatización de procesos. Toma un momento para analizar los resultados en periodos anteriores y repite lo que te ha funcionado. Establece un procedimiento para que esto se efectúe de manera automática y optimízalo en tu beneficio.
Número 6. Marketing en redes sociales generado por el usuario. En las redes sociales el cliente puede expresar de muchas formas su relación con el producto o servicio que compró. La propia empresa puede inducir a tomarse una fotografía del producto, algunas muy bien logradas en Instagram. En ocasiones pueden tratarse de una reseña o un relato en el que interviene el nombre de tu marca, por ejemplo, Snapchat, Twitter o Facebook. Por tanto, puedes utilizar estos canales de comunicación como una estrategia de marketing digital para que tu cliente muestre sus emociones respecto a tus productos o servicios y con ello atraer a otros compradores potenciales. Lo destacado de todo esto es que estos comentarios, fotografías o videos no obedecen a ningún condicionante, son espontáneos y dependen de la experiencia particular de cada cliente. Es conveniente establecer condiciones para vigilar que el contenido que hará el usuario se adecue a lo que quieres mostrar. Número 7. Marketing Live Stream E-Commerce. Esta es una estrategia en la que se utiliza una transmisión en vivo a través de plataformas digitales para vender un producto o servicio previo a una planificación. Con el Live Stream E-Commerce se construye una comunicación más bidireccional e interactiva, además de que, como en todos los casos de la publicidad, existen ejercicios que abiertamente buscan ese objetivo y otros muchos más velados, que procuran la aparición orgánica de esos productos y servicios que están siendo ofrecidos. El origen de esta estrategia está en China, donde los gigantes como Alibaba supieron explotar esta oportunidad para incrementar sus ventas en un 70%, por ejemplo, en el día llamado Singles Day. Todo esto fue replicado en Estados Unidos, España y algunos países en Latinoamérica que están experimentando un incremento valioso en sus ventas. Durante una transmisión en vivo para e-commerce, los vendedores pueden mostrar sus productos, compartir testimonios y, lo más importante, resolver preguntas de los usuarios en tiempo real. Esto hace que la comunicación sea interactiva y más confiable. Número 8. Marketing omnicanal. El marketing omnicanal es una estrategia de marketing digital que tiene como fin unir diferentes canales de comunicación al mismo tiempo para mejorar la experiencia del usuario. Actualmente el 82% de los usuarios de teléfonos inteligentes realizan consultas en línea y en tiempo real, previo a tomar la decisión de comprar en las tiendas. El marketing omnicanal se trata sobre unir las fortalezas de cada uno de los medios en los que tu marca esté presente para incrementar la interacción y la atención al cliente. Es una estrategia para integrar las acciones de varios canales, como tiendas físicas y virtuales, teléfonos, chat, redes sociales, blog, entre otros. El recorrido del cliente empieza por buscar lo que necesita y es el camino que toma el cliente desde la primera interacción con la empresa hasta la compra real del producto o servicio. Por ello, la estrategia del marketing omnicanal debe aplicarse en las diferentes etapas por las que atraviesa el cliente. Siempre debe ir acompañado de una estrategia que mantenga el contacto en el proceso de venta y durante todo el ciclo de vida del consumidor. Las interacciones pueden comenzar en un canal y terminar en otro, pero la experiencia del usuario debe permanecer igual o mejorar. Las ventajas del marketing omnicanal: interactuar con los clientes a través de los canales que ellos prefieran, brindar un servicio personalizado, comprender mejor a los consumidores, crear estrategias para cada canal, fortalecer la imagen de marca, reducir costos. Número 9. Marketing de fidelización. El objetivo principal de una estrategia de marketing digital de fidelización es cultivar la relación con el cliente, hacer que éste crezca y se prolongue. En primer lugar, se puede lograr esto a través del conocimiento que cada empresa tiene de su base de datos de clientes, las aficiones, gustos, opiniones, experiencias de compra, información estadística sobre navegación en el sitio web de la empresa, entre otros. En segundo lugar, por medio de una estrategia de regalos, descuentos especiales, ofertas, productos exclusivos y preventas, de manera que el cliente sepa en todo momento que es especial y que a la empresa le interesa su persona. Una parte muy importante para la fidelización del cliente es la utilización de herramientas como los CRM. Nuestra sugerencia es utilizar un CRM potente y eficaz como Pipedrive. Solo desde nuestro enlace obtienes 30 días de prueba gratuita, normalmente solo te dan 14. Te dejo el enlace en la descripción para que lo revises. Con un CRM puedes conseguir organización exhaustiva de la información en una interfaz amigable e intuitiva, registro de las actividades de venta de manera automática, administración de la base de datos, consulta de todos los datos de una oportunidad de venta en una sola plataforma, maximización de los datos de venta de cada cliente. Sea cual sea la opción que elijas para tu CRM, este debe adaptarse a tus necesidades. ¿Qué significa esto? Las herramientas tienen que ser de ayuda para mejorar el Customer Journey, atraer, captar y fidelizar al cliente de manera personalizada, bajo la premisa fundamental de crear una relación perdurable. Número 10. Marketing de influencers.
El marketing de influencers es una estrategia poderosa del marketing digital que asocia marcas con influencers para conectarse con un público objetivo. Los influencers son personas que pueden comunicarse con una audiencia, generar en esta deseos y acciones e influir en sus percepciones, opiniones y preferencias personales. Estos personajes generan contenido que puede ser interesante para las marcas dependiendo del objetivo. Gracias a la capacidad de hablar con sus nichos, los influencers son vistos como representantes de algunas marcas. Cualquier empresa puede contratar con esta influencia, sea grande o pequeña. Llegar a cualquier audiencia es posible porque los influencers no son únicamente personas que tienen millones de seguidores, sino gente que muestra contenido de valor, y para ello hay un gran porcentaje de público ávido por consumir educación. Una de las opciones más rentables para los influencers es cuando firman contratos con marcas. Así se convierten en verdaderos representantes y se les paga por promover la marca y sus productos de forma continua. En estos casos, muchos influencers comienzan a realizar campañas masivas, convirtiéndose en agentes importantes para las marcas. También comienzan a generar contenidos específicos que forman parte de las campañas de branding. Estas estrategias de marketing digital tienen que ver mucho con la experiencia del cliente, que en estos últimos años ha tomado fuerza. Quizá este aspecto podría sonar simple, no obstante es un cambio radical en contraste con la manera tradicional de entender y hacer marketing, centrado en el producto, el servicio y la publicidad, muchas veces intrusiva para los usuarios más jóvenes. Sin descuidar a los consumidores tradicionales, pero los nuevos clientes están marcando el ritmo y las tendencias en el mundo del marketing digital. Incluso han estipulado las pautas de interés y una escala de valores acorde con las necesidades que para ellos son fundamentales: respeto al ambiente, responsabilidad social, ayuda a causas humanitarias, cultura digital, entre otras. Es hora de que tu empresa, tu emprendimiento o si estás a punto de emprender, tomes en cuenta la importancia de estas tendencias de marketing digital. Es necesario adaptarse, por un lado, a los nuevos paradigmas y por otro, a las prácticas que han resultado exitosas en América Latina y el mundo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, de darle me gusta, de compartir esta información si ha sido útil para ti, y si no ha sido útil para ti, igualmente puedes compartirlo para que sea útil para otras personas. Así que por favor, a suscribirse. Muchas gracias, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.